Rebelión en la granja te permite saber cómo funciona la naturaleza y la corrupción dentro de los seres humanos, cómo se tergiversa lo que en un principio parecía algo positivo, al final termina siendo solo un acto más de la avaricia humana. Aquí hay conocimientos de las pasiones humanas, de las debilidades humanas, de la forma egoísta en que el hombre empieza con buenas causas y luego las tuerce y perjudica a todos sin importarle quién está siendo afectado con sus decisiones. Rebelión en la granja es una fábula y bueno, empieza cuando los animales están deliberando acerca de cómo el ser humano, aunque no produce nada, se beneficia de todos sus productos. Tienen muchas desventajas frente a las ventajas que tienen los granjeros, los dueños de la granja, y que ellos están en una condición de ser objetos de trabajo nada más, similares a una herramienta, y esto a los animales no les empieza a gustar, de tal modo que empiezan ellos a crear conciencia respecto de esa situación, y este mensaje se va fomentando entre los diferentes miembros animales de esa granja. Dentro de los animales que proponían ideas y que proponían formas para llevar a cabo la rebelión, porque ellos se querían emancipar de los seres humanos, querían su libertad, los cerdos eran los que más proponían ideas, eran los que tenían más visión respecto a cómo llevar a cabo la rebelión. Para esto, dos cerdos eran los que destacaban, Snowball y Napoleón. Snowball y Napoleón estaban decididos a la rebelión. Cuando los otros animales tenían dudas, Snowball y Napoleón sabían cómo resolver estas dudas y tranquilizar a todos y hacerles ver que la rebelión era posible. Llega el día en que los animales están organizados y realizan un golpe de estado. Bueno, yo así le digo para entender que se pusieron en contra del granjero y lo sacaron al granjero, sacaron a su mujer, a sus trabajadores, y los animales se quedaron como dueños de la granja, y ahora ellos eran los que tenían que organizar la granja, trabajar la granja y repartir las cosas. Claro, estaban contentos porque su trabajo ya iba a ser redituable para ellos. Una vez que los animales estaban en el poder, bueno, por así decirlo, porque ya habían sacado al granjero y a su mujer, los animales hacen los 7 mandamientos. El primero de ellos dice, todo lo que camina sobre 2 pies es enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Ya sin los granjeros, los animales tenían que repartirse el alimento y tenían que repartirse el trabajo, es decir, que entre todos hacían lo necesario para obtener la leche, hacían lo necesario para cosechar y para acomodar paja y heno. Claro, los cerdos eran los que hacían cosas, pero de alguna forma, como ellos estaban dirigiendo a los demás, pues tú sabes que cuando tú diriges, no hay tanta forma de que tú estés moviendo las cosas, o sea que te ahorras el trabajo más cansado, y eso era lo que hacían los cerdos. No estaban trabajando tanto como los demás por el hecho de que los cerdos se ponían a dirigir las cosas, que en realidad tenían el conocimiento para hacerlo, así que nadie les podía decir que lo hacían mal, lo hacían bastante bien, con buenos argumentos y con visión, pero se ahorraban el esfuerzo de los otros animales. Snowball y Napoleón empiezan a tener diferencias a la hora de distribuir los alimentos, a la hora de distribuir pues los trabajos. Entonces ya no están de acuerdo en todo Snowball y Napoleón, y lo que hacen es preguntarle a los otros animales qué se debería de hacer. A los otros animales no se les ocurría nada, no proponían nada, dejaban todo a manos de las decisiones de Napoleón y de Snowball.
Llegó el día en que Napoleón tomó el poder. En una ocasión se presentaron 8 perros enormes que se le dejaron ir a matar a Snowball y Snowball corrió para salvar su vida. Esa es la forma en que Napoleón tomó el poder de la granja. Cuando Napoleón tomó el poder de la granja, empezó a hacer negocios con otras granjas. Los animales de su granja le estaban diciendo que eso iba en contra de las primeras ideas que se tenían, porque cuando estaban haciendo y organizando apenas la revolución, se dijo que jamás se iba a usar dinero, que jamás se iban a comercializar los productos de la granja. Y Napoleón les respondió que eso no estaba registrado, que son temas que nunca se habían hablado y que por ende él no estaba haciendo nada fuera de lo acordado. De hecho, Napoleón empezó a decir que Snowball visitaba la granja por las noches y que los llenaba de malas ideas para confundirlos, pero que en realidad era perfectamente legal lo que Napoleón quería hacer ahora con las granjas y que todo era obra de Snowball. El mito de Snowball empezó a hacerse grande y cuando algo pasaba mal dentro de la granja, el primer culpable era Snowball. Llegó un día en que Napoleón pidió que todos los animales se reunieran en la plaza principal. Cuando estaban todos los animales en la plaza, Napoleón sacó otra vez a sus 8 perros y mandó que fueran directo a tomar por las orejas a los otros cerdos comisionados. Cuando los otros cerdos estaban con las orejas sangrando por las mordidas de los perros y estaban sometidos, Napoleón les preguntó que dijeran si Snowball había sido partícipe en la destrucción del molino, porque para esto el molino se había destruido y fue un golpe muy duro para toda la granja. Los cerdos dijeron que sí, que efectivamente Snowball estaba atrás de ellos y que Snowball los estaba organizando. En ese momento, cuando los cerdos confesaron que Snowball estaba atrás de ellos, los perros mataron a cada uno de los cerdos que tenían la comisión. Después de que los cerdos comisionados aceptaron y confesaron su culpa dentro de la destrucción del molino, las gallinas también se acercaron y confesaron que Snowball se les presentaba en los sueños y que las incitaba a guardar sus huevos y a no darlos a la población. Y también fueron asesinadas por los perros de Napoleón. A estas alturas, Napoleón proclamó que la granja ahora debería ser una república. Y entonces, como sucede en todas las repúblicas, pues debe de haber un presidente que sea el mandato de toda la granja. A estas alturas, ser un cerdo o ser un hombre a cargo de la granja era exactamente lo mismo, y la naturaleza abusiva del trabajo de los demás estaba en su máximo esplendor. Había una injusticia total entre los trabajadores y los que se dedicaban a repartir las riquezas. También hay que decirlo que en realidad la granja estaba en su peor época y vivían en un estado de pobreza y de depresión. Y bueno, ya siendo Napoleón el presidente, era obvio que él tenía más beneficios que los otros animales. De hecho, desde el principio, los cerdos se quedaban con más manzanas que los demás, porque decían que científicamente estaba comprobado que las manzanas ayudan a los cerdos, que son los que se encargan de pensar las cosas, y que las manzanas le hacen daño a los demás animales. Entonces, desde que la granja se proclamó libre, desde ese momento, las manzanas eran parte de los cerdos. Se les daba nada más a los cerdos. De hecho, los primeros mandamientos se cambiaron y todos quedaron en solo un mandamiento o solo en una ley que dice:
todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Es bastante bueno que estemos hablando de rebelión en la granja, al menos yo como mexicano, porque es lo que está viviendo el país ahora. Está ahora Andrés Manuel y de alguna forma es la misma historia. Andrés Manuel se proclama como presidente bajo los ideales del beneficio público y cuando está en el poder hace exactamente lo mismo que hace cualquier otra persona en el poder. En buena medida se está viviendo en México lo que se ha descrito en el libro Rebelión en la Granja. Creo que este tema tiene mucha importancia. Si tú encuentras más similitudes entre el gobierno que se está viviendo actualmente en México y la fábula Rebelión en la Granja, por favor déjalo en los comentarios porque ese es un tema que sí me gustaría que pusiéramos a debate. Rebelión en la Granja de alguna forma se parece al libro El arte de la guerra de Sun Tzu, porque de alguna forma se trata de conocer la forma en que opera la sociedad y el gobierno. También, por supuesto, al príncipe de Maquiavelo, por las mismas razones, y bueno, por otro lado, también Rebelión en la Granja tiene una similitud tremenda con fábulas de Esopo, que las fábulas de Esopo no se crea que son solo para niños, son a veces bastante precisas respecto a cómo los seres humanos trabajamos y vivimos y bastantes conocimientos respecto a cómo el ser humano ha de ajustarse a los preceptos que están dentro de la naturaleza. Por eso una fábula demuestra tanto de nosotros como seres humanos. También se parece mucho, y vale la pena decirlo, el reino de este mundo. En el reino de este mundo existe Macandal, que Macandal se vuelve un tipo de hombre mito porque él hizo una revolución ante las primeras colonias francesas. Macandal usaba la brujería. Así como Snowball se mete en los sueños de las gallinas, así Macandal vivía dentro de las historias de las mujeres. Y bueno, por último, me recuerda mucho a la historia de Mahoma, porque en realidad hay que contarlo que esto no solo pasa en el gobierno, sino también dentro de la religión. Ese fue el caso de la religión musulmana. En los primeros días, los musulmanes eran pacifistas, pero cuando los musulmanes establecen su religión oficialmente en el gobierno, se vuelven con un montón de ideas sobre la guerra santa y sobre la espada, porque Mahoma es el profeta de la espada, pero en un principio fue pacifista. Hay muchísimas cosas que decir de este libro. Entonces, si tú quieres que sigamos platicando de este libro, por favor, déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, por favor, dale manita arriba, suscríbete al canal para que estemos en contacto.